Bien, creo que ya podemos empezar. Vamos a analizar los contenidos del último objetivo de la certificación. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar el documento de PDF donde están todos los contenidos de la certificación especialista, el último tiene que ver con crear gráficos y objetos. Entonces el día de hoy es un objetivo que no es muy extenso, tiene tareas que son sencillas y vamos a ver cómo podemos crear gráficos, cómo podemos dar formato, cambiar la apariencia de los gráficos y también vamos a ver cómo dar formato a objetos, ya sean imágenes, ya sean cuadros de texto o formas que vamos a insertar en un documento. Ok, entonces empecemos viendo las tareas de este objetivo en la carpeta 5. Abramos el documento de Excel que se llama 0501 gráficos. Ok, 0501 gráficos. Este libro de Excel tiene 3 hojas de cálculo y en cada hoja de cálculo hay una lista de productos, unos costos. Bueno, tenemos bastante información para poder practicar con gráficos. Una de las primeras tareas que vamos a ver, pues obviamente es cómo poder crear un gráfico. Y hay varias maneras de hacerlo. En el examen de certificación ustedes pueden utilizar la manera con la que se sientan más cómodos. En este caso, la más fácil es hacerlo de la siguiente manera. Si ustedes no tienen la más remota idea de cómo crear un gráfico o es un proceso que no les va bien a ustedes, no tienen mucha confianza con ese proceso, pues yo les recomendaría hacer una selección de los datos de los que ustedes quieren crear un gráfico y utilizar en la ficha insertar el botón gráficos recomendados. Esta es la categoría que vamos a ver el día de hoy, la categoría gráficos, pero si ustedes van al botón gráficos recomendados, este botón lo que va a hacer es que Excel va a recomendarles el mejor gráfico que va a representar de mejor manera los datos que ustedes tienen seleccionados. Es decir, Excel hace un análisis de los datos y nos da las mejores recomendaciones. Si ustedes dan clic en ese botón, gráficos recomendados, tiene su pestaña y aquí tengo las recomendaciones del programa. No son muy extensas las recomendaciones, cada una de ellas tiene un nombre particular del tipo de gráfico que se está usando. Por ejemplo, tengo columna agrupada, tengo columna apilada, tengo barra agrupada, barra apilada y también tengo columna 100% apilada. Entonces, lo que hizo Excel fue analizar nuestros datos y darnos sugerencias, darnos recomendaciones. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con algunas de las recomendaciones que están aquí? Pues ustedes deciden si las van a utilizar o no. O en su defecto pueden crear, con los datos que tienen seleccionados, pueden escoger la ficha, todos los gráficos. Y aquí van a tener en cambio todas las categorías de gráficos de Excel disponibles, pues para que ustedes hagan un análisis de qué tipo de gráfico va a representar mejor sus datos y cuál ustedes pueden escoger. Lo que deben tener en cuenta es que no todos los gráficos sirven para todos los datos, o no cualquier gráfico va a servir para los datos que ustedes con los que ustedes estén trabajando. Ahí ustedes tienen que o previamente conocer el tipo de gráfico que van a utilizar, o pues hacer una especie de prueba y error, que es crear un gráfico, ver la categoría, ver el nombre de gráfico que quiero. Y lo bueno de esta ventana es que Excel me va a mostrar los datos que yo tengo seleccionados y aplicados al gráfico. De esa manera, pues lo que yo puedo hacer es analizar el gráfico y ver si es lo que yo necesito o no. ¿Ok? Pero vamos a dejar esta ventana para después. Vamos un momento a gráficos recomendados. Y yo voy a escoger la primera opción, que es columna agrupada. Voy a dar clic en aceptar. Y aquí podemos ver cómo Excel ha creado un gráfico por nosotros, ¿no? Un gráfico de columna agrupada. Ahora, varias cosas suceden con los gráficos.
cuando ustedes crean un gráfico y lo tienen seleccionado, Excel automáticamente les va a mostrar dos nuevas pestañas bajo la categoría de herramientas de gráfico, y es la pestaña diseño y la pestaña formato, perdón. En la pestaña de diseño nosotros vamos a encontrar algunas configuraciones de cómo podemos presentar los datos, y en la pestaña formato prácticamente el estilo que le vamos a dar al gráfico una vez que esté creado. Por lo pronto, este gráfico de aquí ustedes lo pueden mover dando un clic sostenido desde el fondo blanco y arrastrándolo hacia cualquier parte de la ventana del programa. Yo lo voy a mover por aquí porque vamos a ir creando o vamos a ir viendo otras maneras de crear gráficos, y vamos a dejar este de aquí en caso de que lo necesitemos más adelante. Ok, hasta aquí tiene alguna pregunta. Está claro, profe. Ok, sí, es que están entrando todavía. No me doy cuenta. Tengo desactivado el timbre de la sala de espera y no me doy cuenta cuando están esperando. Bien, entonces de esa manera nosotros pues podemos crear un gráfico. La primera manera es utilizar la ficha insertar, botón gráficos recomendados. Voy a volver a hacer una selección de mis datos y Profe, ahora, buenas dime, noches. sí, No dígame. podía ingresar, profe. Sí, es que tengo desactivado el timbre, entonces no me di cuenta que estaba en la sala de espera. ¿Ya Ahorita qué archivo tengo que abrir? 0501 gráfico se llama el documento. El que envió ahora último. Sí, el que envié ahorita. Ah, ya. Ya lo vuelvo a poner en el chat en caso de que no los puse en el chat también. Ok, entonces la primera manera, sencilla, usar la ficha insertar. Hay otro par de maneras que vamos a practicar nosotros para insertar gráficos. Y la siguiente manera que les voy a indicar, una vez que ustedes tengan hecha la selección de esos datos, es utilizar la ventana de análisis rápido. Si ustedes hacen una selección de los datos, inmediatamente cuando ustedes terminan de hacer una selección, el programa les muestra este pequeño icono en la esquina inferior derecha. Este icono se llama análisis rápido, y lo que permite hacer es que Excel analiza los datos y muestra algunas de las herramientas más utilizadas que ustedes pueden aplicar a los datos que tienen seleccionados. Si damos clic aquí, aparte de ver algunas opciones de formato condicional, de totales, tablas, mini gráficos, también tengo una categoría de gráficos. Y en ese caso pues solo basta pasar el cursor del mouse por cualquiera de estas opciones, que ya las vimos en su momento. Si ustedes recuerdan, todas estas opciones fueron presentadas cuando presionamos el botón gráficos recomendados, que es este mismo botón que vemos aquí. El programa lo que hace es recomendarnos los mejores gráficos dependiendo de los datos que nosotros tengamos seleccionados. Lo único que tengo que hacer en caso de que quiera utilizar este método para crear un gráfico es simplemente seleccionar el tipo de gráfico y darle un clic, nada más. De esa manera podemos crear otra manera de crear gráficos. Ok, y veamos una adicional, una manera más. Nuevamente voy a volver a hacer la selección de los datos y vamos a ver otra manera en la que podemos crear gráficos. En esta ocasión voy a presionar la tecla F11 en el teclado. La tecla F11 lo que va a hacer es varias cosas. Va a crear una nueva hoja de cálculo, va a crear un gráfico de columnas y lo va a insertar en su máximo tamaño dentro de esta hoja de cálculo llamada gráfico. Esta hoja de cálculo siempre se va a colocar a la izquierda de la hoja en la que nosotros estábamos trabajando. Por eso que si seleccionamos comparación de ventas, pues vamos a regresar a los datos que estábamos usando anteriormente.
La única desventaja es que usar este método, como ustedes se pueden dar cuenta, no nos presenta los datos correctamente. Ahí me puedo dar cuenta que Excel se está confundiendo por la selección que yo tenía y me está mostrando producto como uno de los productos. Pero ya vamos a ver cómo podemos solucionar. Vamos a dejar estados aquí y ya volvemos en unos momentos. Entonces, 3 métodos que ustedes pueden utilizar para crear un gráfico son ficha insertar, gráficos recomendados, la caja de análisis rápido y la tecla F11 para poder crear un gráfico en su propia hoja de cálculo. ¿Ok? Ahora, cada gráfico que ustedes creen en el programa, cuando ustedes lo seleccionen van a haber más tareas que pueden hacer para modificar en sí cómo se ven los gráficos. La forma que yo les recomendaría que ustedes más utilicen para crear un gráfico son las dos primeras, donde yo voy a gráficos recomendados o utilizo la cajita de análisis rápido. ¿Por qué? Porque no solamente que Excel crea los gráficos rápidamente de esas maneras, sino que también los crea correctamente. Fíjense cómo acá mis datos están correctamente etiquetados. Tengo los productos en sus respectivos ejes y pues puedo darme cuenta que cualquiera de estos dos gráficos que usaron esos métodos de creación están mostrando los datos de manera correcta. ¿Ok? A diferencia del gráfico 1, que utilizamos la tecla F11, donde me estoy dando cuenta que las series no se están mostrando con los años respectivos y que se está mostrando un producto incorrecto. El título de nuestros datos se está mostrando como un producto y eso tenemos que corregir. Pero veamos, voy a regresar a la hoja comparación ventas y no importa desde qué gráfico ustedes trabajen. Lo mismo aplica para cualquier tipo de gráfico. Cuando ustedes seleccionan el gráfico, dan clic en el fondo blanco, que es el área de relleno del gráfico, vamos a tener automáticamente a nuestra disposición estas dos pestañas. Herramientas de gráfico con la ficha de diseño y la ficha formato. Empecemos viendo qué herramientas podemos utilizar en la ficha de diseño. Y aquí hay un botón súper interesante que va a depender de qué tipo de gráfico ustedes hayan creado. Es el botón agregar elemento de gráfico. Aquí yo puedo agregar o quitar u ocultar ciertos elementos que tiene el gráfico y también las mismas opciones las voy a encontrar desde seleccionando el gráfico. En la esquina superior derecha del gráfico tengo esta pequeña cruz y ahí pues puedo dar clic y las mismas opciones o los mismos nombres que voy a ver aquí también están acá. Son prácticamente las mismas opciones. Ustedes pueden escoger lo que vamos a hacer desde acá, desde este botón o desde este botón cerca del gráfico. Ok, empecemos en la ficha de diseño, botón agregar elemento del gráfico. Uno de los primeros elementos que podemos agregar u ocultar, si es que ya están agregados, son los ejes. Y dependiendo del gráfico que ustedes hayan creado, siempre van a tener dos ejes. Un eje horizontal, que si ustedes recuerdan lo que aprendimos en la escuela con los planos cartesianos, creo que se llamaban, que tenían dos ejes, un X y un eje Y. El eje Y era el eje vertical y el eje X el eje horizontal. Lo mismo va a ser con los gráficos porque están basados en ese plano. Voy a tener un eje vertical y un eje horizontal. En mi caso, el tipo de gráfico de columna de barras, de columnas agrupadas, pues ya está mostrando esos dos ejes. Pero si ustedes ponen el cursor del mouse un momento y lo dejan ahí, en caso de que la opción se esté mostrando dentro del gráfico, se va a desactivar. Es decir, si yo pongo el cursor del mouse, ¿qué pasó con el eje donde se veían los nombres de los productos? Desaparece. Porque está activado, entonces Excel me está mostrando lo contrario. Lo mismo en el eje vertical. Fíjense cómo desaparecen las cifras en dólares cuando yo pongo el cursor del mouse en vertical primario porque ya estaba activo. Entonces yo puedo ocultar y puedo volver a hacer aparecer las opciones que no se estén mostrando, que se estén mostrando desde aquí. En ese caso, ejes
el área donde tengo los nombres de los productos y los valores en dólares ustedes los pueden ocultar, los pueden hacer aparecer. Luego siguen los títulos de los ejes y esta opción es bastante útil para que ustedes le den una idea a la persona que está analizando el gráfico de qué representa cada parte de su gráfico. En este caso, este tipo de gráfico que yo tengo seleccionado no tiene ninguno de los dos títulos de los ejes activos. Veamos cómo los puedo activar. Si yo activo el horizontal primario, va a aparecer un cuadrito en el eje horizontal que va a decir título del eje. Si activo el vertical primario, va a pasar exactamente lo mismo, pero en el eje vertical. Ahora, ¿para qué me sirve esto de aquí? Pues yo puedo, por ejemplo, activar el eje horizontal primario y aquí en esta cajita puedo escribir, qué sé yo, productos. Esto de aquí hace referencia a los productos. Estos datos acá abajo. Mi eje vertical, yo veo que tiene cifras en dólares y me puedo dar cuenta que son valores de moneda por el formato, pero puedo darle una ayuda al espectador si agrego un título de eje vertical primario y le indico que aquí hay cifras en dólares. Entonces, los títulos de los ejes me van a permitir dar un poco más de información de mi gráfico a la persona que lo está analizando. Igual recuerden que cualquiera de estas opciones ustedes las pueden activar o desactivar desde esta misma ventana, este mismo botón. A continuación tengo el título del gráfico y aquí yo puedo pues darme cuenta que ya tengo un título que se está mostrando encima del gráfico, pero también puedo cambiar la posición, puedo mostrarla superpuesto centrado o incluso puedo desactivar en caso de no querer mostrar ningún título del gráfico. Yo le voy a dejar el título encima y solamente le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner 2016 comparación de ventas. Ahora, no es necesario que ustedes lo escriban. Si ustedes seleccionan esta cajita del título, en caso de que más adelante alguien trabaje con estos datos y los actualice, digamos que los actualice, qué sé yo, al año 2018 y quiero que el título automáticamente en mi gráfico se actualice, pues yo puedo seleccionar esta caja de título y en la barra de fórmulas hacer lo siguiente. Voy a escribir el igual y voy a dar clic en la celda que tiene el título que quiero presentar en el gráfico. Escribo en la barra de fórmulas igual, doy clic en la celda que tiene el título 2016 comparación de ventas y presiono Enter. Esto va a hacer que el título del gráfico se vincule a esa celda y ahora cuando ustedes cambien esto de aquí, lo mismo va a pasar con el título del gráfico. Solamente un pequeño tip. Digamos que le cambio a 2018, presiono Enter y fíjense cómo automáticamente cambia el título en el gráfico. ¿Ok? Solamente seleccionando la cajita, escribiendo igual y dando clic en la celda que tiene el título. Luego presiono Enter y se vincula el título del gráfico con la celda que he seleccionado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Luego, dentro del mismo botón de diseño, tengo algunas opciones adicionales que son bastante útiles. Y el resto de las opciones que vamos a ver van a depender del tipo de gráfico. No todas las opciones van a estar activas para todos los gráficos. Eso va a variar, va a depender del tipo de gráfico que hayan creado. Pero podemos ver las que nos permite este gráfico de columnas. ¿Qué opciones nos permite ver? Luego tengo las etiquetas de los datos. Y esta opción es bastante útil cuando yo quiero mostrar qué valor numérico está representado en cada una de mis barras. La única desventaja es que al ser esto de aquí pues un gráfico pequeño, los valores se están montando. Pero ya les voy a indicar cómo lo podemos solucionar. Ok, entonces etiqueta de datos sirve para mostrar el valor que está siendo representado en cada una de las columnas. Ok, y hay distintas posiciones en las que ustedes pueden mostrar
sus etiquetas. A continuación tengo tabla de datos y esta opción es útil cuando yo quiero mostrar de dónde provienen todos los datos en los que se basa el gráfico. Puede que este gráfico esté en otra hoja de cálculo y no tenga a la mano los datos de origen. Yo puedo utilizar tablas de datos. Por ejemplo, aquí tengo la opción de con claves de leyenda y sin claves de leyenda, y eso lo que va a hacer es que va a mostrar una pequeña tablita debajo del gráfico con los datos de origen de cada uno de mis datos, cada una de mis barras, por así decirlo. ¿Okay? Esta opción también es bastante útil cuando quiero dar una ayuda extra a la persona que está haciendo el análisis de los gráficos, porque recuerden que el propósito principal de un gráfico pues es que sea una representación visual más fácil de analizar de los datos que ustedes tienen en sus celdas. ¿Ok? Luego tengo barras de error y en este caso yo puedo utilizar algunas barras, y esto lo que va a hacer es, bueno, va a trabajar más con datos estadísticos y pues me va a mostrar una especie de tendencia dependiendo de los datos que se estén mostrando en el gráfico. Esto va a servir más cuando estoy haciendo un análisis comparativo en un gráfico estadístico. Luego tengo líneas de cuadrícula y esto ya tiene más que ver con la presentación del gráfico. Si ustedes se fijan, automáticamente el programa nos está mostrando un horizontal principal primario, que son esas líneas que ven detrás del gráfico de barras. Yo puedo añadir más elementos o modificar las opciones de líneas de cuadrícula, y tengo aquí pues los distintos tipos de líneas de cuadrículas que puedo mostrar en el gráfico. ¿Okay? Asimismo puedo configurar la leyenda. La leyenda es lo que indica prácticamente el color de cada uno de los elementos del gráfico. En el caso de el gráfico que yo tengo seleccionado, la leyenda muestra 2014, 2015 y 2016, que son los años de venta de los productos o la comparativa del precio de ventas. Y ustedes pueden mover esa leyenda para colocarlo en alguna de estas posiciones: derecha, arriba, izquierda, etc. Ok. Y por último tengo las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia lo que van a servir, van a ayudarme a poder hacer un análisis un poquito más avanzado de mis datos. Ustedes pueden aplicar una línea de tendencia a los ejes de su gráfico, dependiendo de estos tipos de línea que el programa les permite insertar, y pues pueden hacer un análisis de alguna serie en particular. Por ejemplo, si yo selecciono una línea de tendencia lineal, el programa me va a preguntar a qué serie le quiero aplicar la línea de tendencia o a qué año. Digamos que quiero analizar el comportamiento del año 2016. Entonces doy clic en aceptar y mi tendencia es a la baja. Es decir, voy disminuyendo a través del tiempo en ventas. Entonces, línea de tendencia pues lo que va a hacer es ayudarme a aplicar una especie de previsión o un análisis un poquito más avanzado de mis datos. Y pues todas estas opciones tienen su parte más profunda. Cada una de estas opciones pues ustedes pueden ahondar y profundizar en líneas de tendencias, en el resto de elementos como barras de error, etcétera. Cada una de estas opciones tiene muchísimas más opciones detrás, pero por lo pronto nos vamos a fijar en estas de aquí, que son las que vamos a necesitar dominar para trabajar con el examen, en el examen de certificación. Ahora, como les decía, estas mismas opciones que ustedes ven aquí las van a ver desde este botón. Agregar elementos de gráfico. La ventaja es que aquí voy a tener un pequeño tic que va a ayudarme a activar o desactivar rápidamente cada una de las partes del gráfico. Y aparte de eso, cuando la opción tenga más opciones que yo pueda seleccionar, pues voy a tener una flechita que apunta hacia la derecha y que me va a indicar qué parte está activada
y qué parte puedo desactivar. ¿Ok? Perdón un ratito. Ok, una llamada importante. Bien, entonces las mismas opciones las podemos ver desde este botón. Nos podemos activar y desactivar. Son exactamente las mismas opciones. Y lo que van a hacer es mostrarnos qué elementos están activados y qué elementos podemos desactivar de nuestro gráfico. Ahora, como se dieron cuenta, hay varios elementos que tiene el gráfico. Bueno, son bastantes elementos que tiene el gráfico y a cada uno de esos elementos ustedes los pueden modificar. Ya les voy a indicar cómo. Pero veamos el siguiente botón. Dentro de la misma ficha diseño, el siguiente botón diseño rápido contiene distintos tipos de configuraciones o distintas combinaciones de elementos de gráfico que se muestran o que no se muestran. Cada una de estas opciones tiene un nombre en particular. Van desde diseño 1 hasta diseño 11. Y lo que hacen estas opciones son simplemente ocultar o mostrar distintas partes de su gráfico. ¿Qué parte se va a mostrar o qué parte se va a ocultar? Va a depender del diseño que ustedes escojan. ¿Ok? Los nombres van desde diseño 1 hasta diseño 11 y si yo deseo ver el nombre, pues lo único que tengo que hacer es darle un clic, poner el cursor del mouse encima de cada una de estas cajitas y voy a poder ver el nombre que va a aparecer en ese pequeño tooltip. ¿Ok? Luego tengo la opción de cambiar colores. Cada gráfico va a tener su estilo de colores que ustedes van a poder cambiar en dos categorías, multicolor y monocromático. Cada una de estas categorías tiene un nombre. ¿Por qué les menciono el nombre? Porque en el examen de certificación nos van a pedir que busquemos una en particular. Entonces tengo, por ejemplo, multicolor, color 1 o tengo monocromático, color 5. Y poniendo el cursor del mouse en cada una de estas opciones, pues va a aparecer el nombre de esa opción en particular. No es necesario que yo la seleccione, pues puedo poner el cursor o mover el cursor del mouse y automáticamente puedo ver el cambio directamente reflejado en el gráfico que yo tenga seleccionado. ¿Ok? Y en estilos de diseño, que es la siguiente opción, en cambio, yo voy a ver una combinación de elementos y de estilos dependiendo del gráfico que nosotros hayamos creado. Cada uno de estos estilos tiene un nombre que va desde estilo 1 hasta el estilo 14. Y lo que van a hacer es que van a ocultar o mostrar más elementos del gráfico y también van a modificar la presentación del gráfico. Por ejemplo, si ustedes están proyectando el gráfico y necesitan tener un contraste de colores, pues aquí hay una opción bastante útil que es la estilo 8, donde hace un juego de contraste con los colores del gráfico y me permite pues verlos o analizarlos de mejor manera. Cada una de estas opciones tiene un nombre. Nuevamente les enfatizo en esto de aquí porque nos van a pedir que escojamos un diseño en particular, un color en particular y un estilo en particular. ¿Ok? No es lo mismo diseño que estilo ni viceversa. Hay diseños y hay estilos. ¿Ok? Les menciono esto porque he tenido estudiantes que se confunden. Les pido que apliquen un estilo 3 al gráfico y se van a diseño y escogen el diseño 3. No, el estilo 3, por ejemplo, si lo quisiéramos aplicar es este de aquí. Estilos son una cosa, diseños son otra cosa distinta. ¿Ok? Eso referente al gráfico que nosotros hemos creado. Ahora, también tengo un par de botones adicionales que son bastante útiles y que tienen que ver con la forma en la que se presentan los datos en el gráfico. Tengo el botón de cambiar entre filas y columnas y el botón de seleccionar datos. El botón de cambiar entre filas y columnas lo que va a hacer es alterar los ejes de su gráfico. Todo lo que estaba en el eje horizontal va a pasar a mostrarse como leyendas y todo lo que estaba como leyendas
va a pasar a mostrarse al eje horizontal. Fíjense cómo está ahorita mi gráfico. Yo veo en el eje horizontal los productos y como las leyendas estoy viendo los distintos años de mis datos. Si yo doy clic en este botón, cambiar entre filas y columnas, lo que hace es que los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa. Si doy clic, fíjense cómo ahora se está mostrando solamente 3 productos que corresponden a los años 2014, 2015, 2016, sino que por modificar el gráfico no se está mostrando correctamente. Y abajo en la leyenda, en los productos, está lo que estaba en el eje horizontal, se está mostrando ahora en este eje vertical. ¿Ok? Es decir, ahora los datos de mi gráfico se han volteado. Si doy clic sobre el mismo botón, nuevamente vuelvo a tener el gráfico. Y ahora el problema es que tenemos algo parecido. Como hemos modificado el gráfico, tenemos algo parecido a lo que hicimos hace un momento cuando presionábamos la tecla F11, que se creaba una nueva hoja de cálculo, pero los datos no se configuraban correctamente. Esto sucede cuando yo ya empiezo a alterar tanto el gráfico que el programa, al momento de mostrar los datos, algunos datos se muestran incorrectamente. Pero para eso nos sirve este botón, el botón de seleccionar datos. Esto lo que va a hacer es que va a cambiar el rango de datos incluidos en el gráfico. Si ustedes dan clic sobre este botón con un gráfico seleccionado, ahí ustedes van a poder ver las dos partes principales del gráfico, los dos ejes. Vamos a ver todo lo que va a estar en el eje vertical o en las leyendas y todo lo que va a estar en el eje horizontal, que se lo conoce como categoría. Aquí yo me puedo dar cuenta que en el eje horizontal se está mostrando producto como uno de los productos a graficar, y eso es incorrecto porque el producto pues no es el título del gráfico, el título de esta columna. No debería mostrarse aquí en el eje horizontal. Si yo lo quiero ocultar, pues lo desactivo desde aquí, desde este tick. ¿Y qué pasa con las series? Las series deberían tener los nombres que corresponden a cada parte del gráfico. No hay problema. Aquí cada una de estas series ustedes las pueden modificar seleccionándola. Por ejemplo, la serie 1 yo sé que corresponde a 2014, pero tiene el nombre serie 1. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues doy clic aquí donde dice modificar y me va a pedir que ponga el nombre de la serie y los valores de la serie. Los valores de la serie corresponden a estos datos numéricos. Entonces yo todo lo que está escrito en esta cajita tengo que borrarlo para poder corregirlo. Y los valores de la serie corresponden a los valores numéricos. Y el nombre de la serie está en la celda que dice 2014. Cuando yo dé clic en aceptar, esa serie se arregla. Ahora se llama 2014 y puedo hacer lo mismo para el resto de series que no están mostrándose correctamente. Aquí escojo serie 2, doy clic en modificar, voy a borrar todo lo que está en esta cajita. Y para valores de la serie voy a escoger todos los valores numéricos sin el encabezado 2015. Y en el nombre de la serie voy a escoger 2015. Y repito lo mismo para la serie 3. Modificar. Ok. Y hemos arreglado nuestro gráfico. Cuando dé clic en aceptar, vamos a tener el gráfico solucionado. Vamos a poder ver las series con sus respectivos nombres y los productos desde orquídeas a tulipanes, girasoles, rosas. Y veo que me está faltando un dato. No se está mostrando en este caso los claveles. Ahí podemos darnos cuenta en el gráfico que me está haciendo falta un producto. Veamos acá, ese producto no está listado, entonces tengo que editar el eje horizontal. Si alguno de... Sí.
Mister, en la pregunta del examen, si nos sale, por ejemplo, como antes nos salía producto, ¿no? Una de más, tendremos ahí que corregir, ¿no? Porque obviamente va a estar mal, ¿no? Sí, pero en el examen yo ya bueno, ya vamos a practicar con eso, pero les recomendaría ahí utilizar el botón de gráficos recomendados. Eso arregla cualquier error que se pueda presentar con el gráfico. El primer método que nosotros usamos para crear. Entonces aquí, Entonces, sí, en situaciones ocurre, ¿no? En sí, situaciones a sí, veces sí. ocurren No esos en errores. todo, Ah, es porque depende bastante de los datos que ustedes hayan seleccionado. En este caso ocurre el problema porque hemos alterado el gráfico y porque yo hice una selección de todos los datos. Entonces Excel en algún momento llega a confundirse y me lista el producto como uno de los productos, que no es así. Entonces voy a dar clic aquí donde dice editar y voy a escoger desde orquídeas a claveles, dejando por fuera productos. Cuando dé clic en aceptar, ahí se deberían mostrar correctamente todos mis productos. Orquídeas, tulipanes. Ahora desaparece orquídeas. Ah, ya, está desactivado. Ahora sí. Ahí sí se debería mostrar todo. Orquídeas, tulipanes, girasoles, rosas y claveles. Ahora, este botón de seleccionar datos va a ser bastante útil cuando ustedes quieran mostrar u ocultar algún dato importante del gráfico. Por ejemplo, si yo les pido que no muestren la región, el año, perdón, 2016, hay varias maneras de hacerlo. Puede ser desde el botón seleccionar datos o fíjense, cuando ustedes seleccionan el gráfico, el programa les muestra con estos bordecitos especiales de colores de dónde vienen sus datos. Lo que se está mostrando en el eje horizontal se muestra en una cajita de color morado. Los datos origen se muestran con una cajita de color azul y las etiquetas de las leyendas se muestran con una cajita de color rojo. ¿Qué pasa si yo no quiero mostrar el año 2016? Puedo dar clic, fíjense, cuando yo pongo el cursor del mouse cerca desde una de estas esquinas, yo puedo dar clic y puedo disminuir esta cajita para mostrar u ocultar datos que no quieran que se representen en el gráfico. En este caso le quito 2016, por ejemplo, usando estas cajitas de colores. La voy a volver a agregar y en caso de que ustedes quieran ocultarla haciendo uso del botón seleccionar datos, pues lo único que deberían hacer es desmarcar la casilla. Nada más. ¿Ok? Si hay algún gráfico creado y en el examen nos pide que ocultemos algún dato en particular, acuérdense de este botón seleccionar datos y que aquí yo tengo la habilidad de mostrar u ocultar, en este caso, los productos y los años a los que pertenece cada uno de los productos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si ustedes quieren crear un gráfico de los años 2014 y 2016 únicamente? Bueno, yo puedo crear, lo más fácil sería crear un gráfico con todos estos datos y luego esconder el año 2015, que es el que no quiero que se muestre. Pero otra manera es que ustedes pueden hacer una selección que no es contigua, es decir, datos que no están uno al lado del otro con la tecla control. Por ejemplo, yo puedo seleccionar producto y el año 2014 y con la tecla control puedo seleccionar el año 2016. Eso, la tecla control me va a permitir seleccionar datos que no estén uno al lado del otro. En caso de que quiera utilizar este método para esconder uno de los años en particular de los datos. Pero lo más fácil también va a ser seleccionar todo, crear el gráfico como en este caso está creado, y en caso de que quiera esconder el año 2015 de mis datos, pues en la ficha seleccionar datos, en el botón seleccionar datos, desactivar el año 2015. Eso es una de las maneras más rápidas. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta o alguna duda? Bien, entonces hemos visto cómo crear un nuevo gráfico, cómo ocultar o añadir series adicionales de datos al gráfico.
conmutar entre filas y columnas o cambiar entre filas y columnas, que es el botón que vemos aquí, cambiar entre filas y columnas, y crear un gráfico con el botoncito de análisis rápido, que es este botoncito. Cuando ustedes seleccionan este botoncito de aquí, ok, nosotros, aparte de modificar los elementos que se presentan en el gráfico, podemos cambiar el estilo, colores, tamaño de texto, fondos de color, etcétera. Bueno, podemos aplicar todos los estilos que nosotros queramos, porque el gráfico sigue siendo distintos elementos que se unen en uno solo, distintos elementos agrupados. ¿A qué me refiero? Cuando un gráfico ya está creado, ¿puedo cambiar el tipo de gráfico? Sí, en cualquier momento. Si ustedes lo tienen seleccionado, pueden dar clic aquí al botón cambiar tipo de gráfico y pueden escoger cualquier tipo de gráfico que deseen. Va a salir la ventanita que vimos hace un momento con las dos pestañas, gráficos recomendados y todos los gráficos. Voy a dar clic en cancelar, y en caso de que no lo quieran ustedes tener en esta misma hoja de cálculo, sino tenerlo en su propia hoja de cálculo, que es lo más recomendado para hacer un análisis más detallado, al ver el gráfico en grande, pues podemos utilizar el botón mover gráfico. Este botoncito de aquí lo que va a hacer es pedirme o solicitarme en dónde quiero colocar el gráfico. Quiero colocarlo como un objeto en alguna hoja de cálculo ya existente, o quiero llevarlo a una hoja nueva, y me va a dar la habilidad o me va a permitir cambiar el nombre de la hoja en la que yo voy a colocar el gráfico. Por ejemplo, podemos poner aquí comparación gráfico, y este gráfico se va a mover a una hoja nueva que se va a llamar comparación gráfico. ¿Ok? Y esto me va a servir porque voy a poder ver el gráfico completamente grande y va a ser más fácil analizarlo. Una de las ventajas. ¿Ok? De esa manera pues hemos visto todas las opciones en la ficha diseño. De aquí en el examen ustedes van a tener que usar todas estas opciones, y ya vamos a ver en el desafío que vamos a hacer al finalizar la clase, vamos a ver qué opciones nomás tenemos que utilizar para estas tareas en particular. Ahora, yo les mencionaba que los gráficos no son nada más que distintos elementos agrupados en uno solo. El título del gráfico, las barras de los gráficos, los elementos que se están mostrando en el eje horizontal, en el eje vertical, etc. Cada elemento es personalizable a la medida en la que ustedes puedan seleccionarlo. Si ustedes seleccionan o dan clic sobre cada elemento del gráfico, cada parte del gráfico va a permitirles ser editable o ser modificable o personalizable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que si selecciono esta primera barra de color, cuando pongo el cursor del mouse, el programa me muestra que esto pertenece a la serie 2014. Pero digamos que específicamente de esta barra no me gusta el color. Yo quiero a esta barra o a este grupo de barras del año 2014, quiero cambiarles el color. Para eso me va a servir la ficha formato. La ficha formato tiene distintos estilos que ustedes pueden utilizar para modificar algún objeto o elemento que tengan seleccionado, o incluso tienen aquí el botón de relleno de forma, donde ustedes pueden escoger cualquier color y empezar a personalizar el gráfico en la medida que ustedes crean conveniente. Cada elemento del gráfico que ustedes lo puedan seleccionar puede ser personalizable. Si no conocen los elementos que tiene un gráfico, ahí puede haber un poquito de dificultad, o hay momentos en los que yo quiero acceder a ciertos elementos del gráfico, pero no los puedo seleccionar. Les va a ocurrir en alguna ocasión que ustedes quieran, por ejemplo, las líneas de cuadrícula, quieran modificarlas, que son estas líneas aquí horizontales,
pero cuando yo les doy clic de buenas a primeras, pues se selecciona el área del gráfico, el área de trazado del gráfico, que es una cosa muy distinta. En caso de que ustedes quieran ver las partes que tiene su gráfico o qué área ustedes quieren personalizar específicamente y de manera más exacta, aquí yo tengo en la ficha formato este grupo de selección actual y hay un menú desplegable. Este menú desplegable les va a mostrar todas las partes de su gráfico y aquí van a poder seleccionar con exactitud cada una de las partes del gráfico y van a poder personalizarla de varias maneras. Por ejemplo, las líneas de cuadrícula tienen un color gris que casi no se nota. Esas líneas, que son estas líneas horizontales, se conocen como líneas de división principales. Y cuando ustedes les cogen desde esta cajita, automáticamente se seleccionan, son esas líneas, y yo les puedo cambiar aquí el estilo. Puedo escoger cualquiera de estos estilos que tiene el programa y puedo empezar a personalizar cada elemento del gráfico a mi gusto personal. ¿Ok? Cualquier cosa que ustedes puedan seleccionar la pueden personalizar. Digamos que quieren que los valores en dólares se vean con algún color o algún estilo en particular. Aquí tengo los estilos de WordArt que puedo aplicar a esa parte del gráfico. Quiero hacer lo mismo con el área horizontal, con el eje horizontal. Selecciono ese eje y puedo aplicarle algún estilo y empezar a personalizar el gráfico a mi gusto o a mi criterio personal. Ok, cada elemento que ustedes puedan seleccionar les va a permitir personalizarlo de esa manera. Ok, preguntas hasta aquí. Cuando tienen el gráfico en una hoja de cálculo en particular, en una hoja donde el gráfico ocupa todo el tamaño, no vamos a todo el tamaño de la hoja de cálculo, no vamos a poder modificar o cambiar el tamaño del gráfico. Pero si lo tienen en una hoja incrustado como un objeto en una hoja de cálculo, para cambiar el tamaño lo único que tienen que hacer es dar clic sostenido y arrastrar desde las esquinas. Eso es una manera de hacerlo, por así decirlo, al ojo. Si lo quieren hacer con exactitud, con una cifra exacta, pues pueden utilizar aquí el grupo tamaño. Tengo el alto y el ancho del gráfico. Aquí en mi caso estoy trabajando con centímetros y yo puedo incrementar o disminuir el alto y el ancho. Ok, entonces de esta manera pues es cuestión de práctica nuestra que podamos dominar completamente la forma en la que se crean los gráficos y en la que puedo editar un gráfico existente, que son tareas que vamos a tener creo que un 20 a 30% en el examen. Van a haber varias preguntas de este objetivo, entonces tenemos que dominar todas estas tareas. Igual recuerden que nosotros vamos a practicar bastante con los cuestionarios la próxima semana, que nos van a servir para poder hacer un análisis un poco más detallado de cómo vamos a tener que contestar cada pregunta en base a todos los objetivos que hemos visto hasta ahora. Por último, lo último que vamos a ver del objetivo 5 tiene que ver con el trabajo con formas y con objetos. Específicamente con crear cuadros de texto y formas y con insertar imágenes. Bueno, yo creo que en esta última, insertar imágenes, no va a haber ningún problema, porque si queremos insertar una imagen en la hoja de cálculo, pues lo único que tenemos que hacer es ir a la ficha insertar, dar clic en el botón imágenes y buscar alguna imagen en particular que yo quiera insertar.
Lo bueno de insertar una imagen de esta manera es que la imagen va a ser independiente de la estructura del gráfico, ¿ok? Perdón, de la hoja de cálculo. Quiere decir que yo la imagen la puedo colocar donde sea y no va a pasar nada. Yo puedo moverla y si es que hay el espacio y puedo colocarla donde se me ocurra prácticamente. Pero, ¿qué pasa en el caso de las formas y de los cuadros de texto? Que también los vamos a encontrar aquí en la ficha insertar. Tengo la opción de insertar un cuadro de texto y tengo la opción de insertar formas, que son cosas que creo súper sencillas que en algún momento hemos hecho. Si yo quiero insertar un cuadro de texto, pues lo único que hago es dar clic sobre este botón, el cursor del mouse va a cambiar y me va a esperar a que yo dibuje el cuadro de texto que quiero insertar en el programa. Estos cuadros de texto van a trabajar con una opción de formato, con sus herramientas de dibujo, con una ficha llamada formato que va a controlar la apariencia. Y esto sirve en el caso de que yo quiera mejorar la presentación de mis hojas de cálculo. El problema de trabajar con celdas combinadas o trabajar con las mismas celdas que vienen en una hoja de cálculo es que la estructura no me deja ser muy creativo con la posición de los elementos, con el estilo que se aplica a cada uno de los elementos. Entonces yo puedo valerme, por ejemplo, si quiero crear una especie de título que sea elegante, pues puedo valerme de las formas o puedo valerme de los cuadros de texto para hacerlo. Digamos que yo no quiero utilizar esta celda combinada como título de mi gráfico. Entonces puedo usar un cuadro de texto, escribir ahí dentro del título, 2016 comparación de ventas. Y puedo cambiar la presentación de esto de aquí. Puedo centrar, por ejemplo, si selecciono el texto, lo puedo centrar. En la ficha de inicio también me va a permitir centrarlo en el eje vertical. Puedo cambiar en la ficha formato el estilo que tiene este cuadro de texto. Hay algunos estilos bien simpáticos que tiene el programa. Y lo mismo puedo hacer para el texto que se muestra adentro. Entonces fíjense cómo yo con un par de clics puedo crear un título un poco más elegante para mis datos. Esto de aquí le puedo cambiar el tamaño. Y puedo dejar de valerme de la estructura de la hoja de cálculo y utilizar herramientas del programa para poder añadir un poco más de presentación a mis datos. Lo mismo pueden hacer con las formas. Si ustedes van a la ficha insertar, tengo la opción formas. Yo puedo escoger cualquiera de estas formas de aquí y puedo pues asimismo editarla aplicándole algún estilo en particular. Puedo con el clic derecho añadirle texto, alguna forma, modificar texto, está aquí, puedo escribir. Y algo que deben tener presente es que todos estos objetos que ustedes insertan en la hoja de cálculo tienen una ventana que se llama formato. Y en esta ventana ustedes pueden cambiar o configurar opciones como el relleno de las formas, pueden cambiar efectos que deseen aplicar o pueden cambiar el tamaño y las propiedades de los elementos. ¿Ok? Son las últimas tareas del objetivo que tienen que ver con insertar y dar formato a objetos, pero que se basan principalmente en estas tareas. Poder estar en capacidad de crear cuadros de texto, insertar imágenes y crear formas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o desean que repita algo en particular, algo que no hayan entendido? Lo último creo que se me está quedando de indicarles es la opción de giro que pueden darle a una imagen o a una forma. Si por ejemplo yo tengo seleccionada alguna forma o alguna imagen, en la ficha formato tengo la opción de girar. Esta opción me permite
voltear la forma que yo tenga seleccionada. Y en el caso de que me pidan que utilice alguna medida específica, puedo ir aquí donde dice más opciones de rotación. Aquí se me va a abrir este panel que dice formato de imagen, esta categoría de transformar, y tengo la opción de cambiar el giro. Veamos que quiero cambiarlo a 45 grados. Aquí donde dice giro escribo 45, presiono enter y le he rotado 45 grados. Aunque también tengo esta flechita, este circulito de aquí que me permite rotar una forma. Ok, yo creo que con eso hemos abarcado completamente las tareas de este objetivo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a abrir este documento de Excel, este libro de Excel que se llama Objetivo 5 Desafío. Con esto terminamos y solamente hay una sola hoja de cálculo. Se llama Proyecto 1, que tiene 5 tareas que deben realizar. Todos los datos que necesitan están dentro de esta hoja de cálculo y lo único que deben tener en cuenta es que cuando les pida que inserten una imagen, esa imagen la van a encontrar en la carpeta de estos datos, de estos archivos. Se llama logo. En caso de que no tengan esta imagen, pueden insertar cualquier imagen que ustedes tengan a la mano. No hay problema. Este desafío está desarrollado para que lo hagan en 5 minutos. Y pues por ser la primera vez que lo vamos a realizar, les voy a dar un poquito más de tiempo. Les voy a dar 6 minutos. No, mentira. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes lo desarrollen y al término de los 10 minutos les indico correctamente cómo se debió haber desarrollado cada tarea y vemos si dominamos o no dominamos las tareas de este objetivo. ¿Ok? Empezamos en un momentito, déjenme ponerles el cronómetro. Voy a poner pausa en el video y después les explico la solución a cada una de las tareas. Intenten hacerlo por su cuenta y ya les aviso cuando se acabe el tiempo. Empecemos ahora. Ok, entonces este proyecto tenía 5 tareas. Empecemos por la primera. Dice, usando los datos en el rango A9-E13, este rango de aquí, hasta conductores, me pide que cree un gráfico de columna agrupada 3D que muestre los trimestres como leyendas y los productos en el eje horizontal. Recuerden, varias maneras para crear un gráfico. Pueden utilizar aquí análisis rápido. Aquí hay una categoría que dice columna agrupada, aunque no es 3D. Si no la encuentro desde aquí, puedo aplastar este botón de aquí o puedo irme a insertar. Hay una categoría de gráficos completa que se llama, en todos los gráficos, se llama columna. Y aquí puedo buscar por nombre el que diga columna 3D, columna agrupada 3D, que es este de aquí, la categoría columna 1, 2, 3, este cuarto. Ok, columna agrupada 3D. Cuando ustedes dan clic en aceptar, me puedo dar cuenta que los trimestres, trimestre 1, 2, 3 y 4, están como productos en el eje horizontal. Y en el eje vertical tengo, o en las leyendas, tengo lo que debería ser la descripción de cada uno de los productos representados en el gráfico. Si analizamos la pregunta me dice que debo mostrar los trimestres como leyendas, es decir, T1, T2, T3 y T4 tienen que estar acá abajo, y que los productos son los que tienen que estar aquí en el eje horizontal. Lo que tengo que hacer es invertir los datos que se están mostrando en mi gráfico, y eso lo hacía seleccionando el gráfico en la ficha diseño, dando clic en el botón cambiar entre filas y columnas. De esa manera, los productos se muestran en el eje horizontal y los trimestres se muestran como leyendas. ¿Ok? Así está completada correctamente la pregunta. De esta manera debió haberles quedado el gráfico. Veamos la siguiente tarea. La tarea número 2.
Aplique el diseño 6. Los diseños están en la ficha de diseño. Diseño rápido. El diseño 6 es este de aquí, me parece. Esperamos que aparezca el nombre, sí. Aplique el diseño 6. Añada la leyenda a la derecha. Lo puedo hacer desde acá. El botoncito elementos de gráfico lo puedo hacer desde acá arriba, como ustedes deseen. Leyenda tiene que estar a la derecha. Aplique el estilo 6. Veamos, estilo 1, 2, 3, 4, 5. 6 es este de aquí. Mueve el gráfico a la derecha de la tabla para que este se muestre desde la celda G8. Lo que tengo que hacer es arrastrar el gráfico y más o menos colocarlo por aquí. Eso era todo en la tarea 2. De esta manera debió haber quedado el gráfico en la tarea 2. Veamos la tarea 3. Dice, inserte la imagen del logo desde la carpeta de este cuestionario. Vamos a insertar. Cogemos imágenes. Voy a la carpeta de este cuestionario. Es curso especialista. Aquí está. Cambia el tamaño de la imagen para que se ajuste en A7 a 8. Es decir, para que entre en estas dos celdas. Lo que hago es ponerla más pequeña. Gire la imagen 45 grados. Tengo las opciones de giro aquí en la ficha formato. La opción de girar, pero no puedo escoger no hay una que diga 45 grados. Así que escojo más opciones de rotación. Y escribo aquí en la opción de giro 45 grados. Y por último me dice que añada el texto alternativo logo. Eso era tarea del objetivo 1, creo. Texto alternativo es esta última opción. En la misma ventana tengo texto alternativo y lo que me pide es que ponga logo. Y ya está completada esa tarea. Puedo cerrar este panel y hacer la tarea número 4. Añade el título al gráfico ventas por trimestre. Yo puedo escribir en esta ventana de título, puedo escribir directamente ventas por trimestre, o pueden hacer el paso que les indicaba, que en la barra de fórmulas ponen igual y selecciono la celda. Como ustedes deseen. Voy a escribir ventas por trimestre. Y la última tarea del desafío dice que añada la serie para los transformadores al gráfico. Si ustedes se fijan, cuando nosotros creamos el gráfico, solamente creamos hasta el producto conductores. Hay una serie o hay un producto que no está siendo mostrado en el gráfico. Y yo lo puedo mostrar. La forma más rápida es arrastrar esta cajita azul hasta acá abajo. Y ahí se muestra el grupo o el producto transformadores. Y eso era todo. De esta manera debió haber quedado el gráfico. Y eso completa las 5 tareas de este desafío. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Mister, ¿puede volver a hacer las 5? Rapidito, no es que no vi bien. Sí, en las 5 el gráfico estaba hasta conductores. Lo que hice fue arrastrar esta cajita azul hasta transformadores. Ok, entonces de esa manera completamos todas las tareas de este desafío y de esta manera concluimos lo que es la explicación teórica de la certificación. Me parece que este es... No estoy seguro si esta es nuestra quinta semana o nuestra cuarta semana. Bueno, quinta. La quinta. Entonces tenemos una semana, tenemos la próxima semana para poder practicar con los cuestionarios del examen. Lo que vamos a hacer la próxima semana es que yo les voy a enviar los archivos de cuestionario, les voy a dar un tiempo límite para tratar de abarcar más de un cuestionario por día.
por clase. Yo creo que lo máximo de tiempo límite que vamos a tener son 20 o 30 minutos para desarrollar los cuestionarios. E inmediatamente después desarrollan el cuestionario o yo lo desarrollo paso a paso y ustedes van viendo si lo pudieron contestar correctamente o no. Esa va a ser la mejor manera de practicar. Vamos a abarcar todos los cuestionarios con la mayoría de preguntas posibles que van a tener ustedes en el examen de certificación, y de esa manera, pues, aparte de que vamos a aprender un poco más de cada uno de estos objetivos y cómo va a estar planteada la pregunta en el examen, pues vamos a evitar que aparezcan sorpresas el día del examen de certificación. Es decir, vamos a estar listos para cualquier situación que se nos presente. Eso vamos a hacer desde la próxima semana. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda hasta aquí, hemos llegado con la clase. Me voy a quedar solamente con los que deseen algún tipo de ayuda. El resto ya se puede desconectar. Gracias por haberse conectado hoy y nos vemos el próximo día martes.